República Dominicana. Gracias una vez más por cada domingo acompañarnos en esta su entrega de su espacio Toque Final con Julio Martínez Pozo. Hoy, pues como ustedes observan, no está Julio Martínez Pozo. Estamos Elvis Castillo y Mildred Charlotte y te damos la más cordial de todas las bienvenidas. Así mismo es, doctora. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y estamos, como dice Mildred, en calidad de bateadores emergentes, pero estamos aquí con todo el ánimo de llevarles los análisis en perspectiva de las principales informaciones, tanto nacionales como internacionales. Sin lugar a dudas, Elvis Castillo, la noticia a nivel internacional más trascendente e importante ha sido el ingreso a cumplir los 12 años de condena al expresidente Luis Lula da Silva. Así es, en el caso de esta información que toda la semana mantuvo en vilo al mundo completo, la sentencia del pasado miércoles ratificando los 12 años de cárcel a Luis Ignacio Lula da Silva, pues se le dio un ultimátum al juez Sergio Moro de que el viernes a las 5 de la tarde debía entregarse. Lula desobedeció este mandato por lo que representa Lula para el Brasil. Se dirigió precisamente a la zona donde inició su carrera política hace 30 años, a esa fábrica metalúrgica, donde él se hizo toda una figura. Y no cabe dudas, Mildred, de que esta situación ha llevado al Brasil a una situación muy complicada socialmente hablando, porque hay quienes establecen que la justicia se fortalece con el hecho de que el primer presidente que haya caído en la cárcel sea Luis Ignacio Lula da Silva. Yo lo veo distinto. Esa votación 6-5 de esos jueces es un síntoma de lo dividido que está el Brasil con esta situación y el trasfondo, al menos así lo veo yo, las acusaciones que hay en contra de Luis Ignacio Lula da Silva de que recibió un apartamento como soborno. Yo lo veo más en el fondo como una situación política, con una gran carga política, porque Lula encabezaba todas las encuestas de cara al proceso presidencial de octubre y tenían que neutralizarlo. Él mismo estableció, para pasar contigo, Mildred, en su discurso, vamos a decir, de despedida, Lula decía: si me matan, yo seré un mártir. Si me arrestan, yo seré un héroe, y si quedo libre, entonces seré presidente. Hay quienes establecen que él lo que es un corrupto muy popular, que por la figura de Lula no había que dar paso a la impunidad, pero yo reitero, para pasar contigo, que el trasfondo de todo esto tiene una connotación más política que en realidad una lucha contra la impunidad y la corrupción, porque el mismo presidente Michel Temer, el actual presidente del Brasil, está involucrado en el mismo caso de Lava Jato, y hay muchísimas otras figuras del Brasil que también están acusados, y hasta el momento no ha habido una acusación tan fuerte como lo hubo con Lula. En el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, que es quizás el político más carismático de los últimos años en Brasil, hay que destacar que es un líder de 72 años, el cual pues se decía que estaba ya en esta semana, se decía que estaba o a escalones de llegar nueva vez a la presidencia o de escalones de llegar hacia la cárcel, como efectivamente se produjo en el día de ayer. Ciertamente, en el caso del juicio que se ha llevado contra Luis Ignacio Lula da Silva, ha dejado a Brasil dividido, los pro Lula y los anti Lula. Si incluso tenemos la oportunidad de ver las imágenes de lo que fue los momentos previos a su llegada a la cárcel, había de un lado un grupo de manifestantes con fuegos artificiales, con golpes de cacerola, celebrando, y decían Lula a la cárcel, y algunos hablaban que era el lugar donde tenía que estar. Por otro lado, tenías también a una multitud de la misma proporción que estaban pues manifestando. Se decía que estaban presos, se iban a manifestar y se iban a quedar ahí porque estaban acompañando al hombre que había permitido que una clase económica baja de Brasil pues había subido a niveles económicos y había tenido acceso a educación, alimentación y a muchas oportunidades. Sin lugar a dudas,
Brasil está dividido, como estuvo dividido la votación, como estuvo dividida las personas que lo estaban en Curitiba, donde está ya finalmente pues encarcelado, que dicen que Curitiba es ahora la capital del Lavallato. Lavallato fue el caso, tal como señalabas, que dio origen quizás a la investigación más grande en Brasil, que trajo como consecuencia no solo el apresamiento de Lula da Silva. Recordemos que Dilma Rousseff debió renunciar a la presidencia por presuntas implicaciones y dio un caso en que ha envuelto a varios países de Latinoamérica a través de todo un tinglado que ha llevado consigo numerosos apresamientos e investigaciones. Decía... Perdóname, Lula decía, y voy a ponerlo como pie de amigo, tomo lo que señalabas, de que decía en un discurso, hay que recordar el liderazgo y la forma asertiva y empática que tiene Lula para comunicar. Si observas ese modelo de presidente cercano, lo trabajaron con muchos candidatos presidentes, muchos candidatos que hoy son presidentes y con otros políticos, que era ese lenguaje sencillo, pero con un fuerte impacto en la gente. Lula decía, si no me dejan hablar, hablaré por las bocas de ustedes. Si no me dejan caminar, caminaré y andaré con las piernas de ustedes. No sabemos si con esta situación a Lula, que era ya un líder, lo han convertido en un mártir, o en este caso de pasar a Lula de un gran líder carismático a convertirlo en una figura emblemática de la lucha contra la corrupción. Algunos establecen que su respuesta de la justicia sencillamente ha sido una respuesta a una pregunta que tiene más matices de geopolítica latinoamericana y mundial que casos propios de corrupción, como quiere señalarse. Así mismo es, y ya para finalizar con este caso de Lula, Mildred, él dentro de ese discurso histórico, fue un discurso larguísimo donde utilizó, como bien estableces, apelando mucho a la sensibilidad de las personas, a la parte más sensible, a las fibras más sensibles por el tipo de palabras que eligió en el discurso. Él en un momento decía, si yo soy un criminal por haber permitido llegar a las universidades a brasileños negros, a que un negro brasileño o pobre brasileño pudiera comprarse un coche o volar en avión, entonces yo seguiré siendo un criminal. Si ese fue mi crimen, yo seguiré siéndolo. Pero al final el discurso fue muy duro con relación a los jueces que le condenaron, a los fiscales, a los medios, porque él establece que definitivamente no hay pruebas de ninguna índole de que ese inmueble que a él le imputan es propiedad suya. Incluso si Lula falleciese hoy, sus hijos no podrían heredar porque este inmueble no está a nombre de él por ningún lado. Entonces, por eso muchos analistas y entendidos concluyen o infieren, dentro de los que me inscribo, en que la condena de Luis Ignacio Lula da Silva tiene más un matiz político para sacarlo de la carrera presidencial de cara a octubre, y yo soy de los que creo que pasado el proceso de octubre será imposible mantener a Lula en prisión. Fíjate, pero independientemente de que él esté detenido o no, va a ser una figura clave que va a definir los comicios que se van a realizar en octubre. Con relación al tema de los medios, ahí se produjo una serie en Netflix, este sistema pagado, que se llama El Mecanismo. El Mecanismo, en términos de imagen a Lula da Silva, le hizo un daño enorme, a punto y tal de que él planteaba días atrás de que iba a proceder en una demanda contra esta serie, porque lo ponen como el presidente corrupto, el presidente incluso que el expresidente que tenía una gran incidencia y la utilizaba con la destituida presidenta Dilma Rousseff. Esta serie que es de un productor brasileño y que tuvo pues unos niveles altísimos de visión, no cuando se estrenó en Netflix, obviamente, que le hizo un daño a su imagen, ¿no? En rentabilidad de imagen al presidente da Silva. Doctora, pasando a otro tema local, un tema no menos interesante y que sé candente, que va a dar mucho de qué hablar a partir de mañana en los principales medios de opinión política, son las declaraciones del día de hoy del vocero del bloque de senadores del PLD, Adriano Sánchez Roa.
establece el senador dos cosas interesantísimas. Primero, que él espera que el próximo miércoles ya se lea el borrador definitivo de la ley de partidos y él establece que entiende que el tema tan discutido de las primarias se van a imponer las primarias abiertas. El senador Sánchez Rojas establece esto porque dice que cerca de 24 senadores de 30 están de acuerdo con que las primarias sean abiertas, Mildred. Eso es una primicia, ¿eh? Y el tema también de la reelección presidencial. Sánchez Rojas estableció, si para enero del año 2019 el presidente Danilo Medina es el más popular, habrá que modificar la Constitución, porque si las elecciones fueran hoy, o si ese sondeo o esa decisión hubiese que tomarla hoy, el presidente tiene 24 de 30 senadores, más de 400 miembros del Comité Central y tiene 29 de 35 miembros del Comité Político. Eso dijo el senador Sánchez Rojas. Que hay que puntualizar que el cargo que ostenta de ser vocero del bloque de senadores del PLD. Ya usted sabe. De acuerdo a esta declaración, pues ya no habría que hacer ningún tipo Esa declaración está de chupe usted y déjeme el cabo. No, de chupe usted y siga chupando. Me gustaría que le pregunten a alguien del equipo del presidente Fernández. A ver cómo está la situación. Creo que el tema de la reelección, no sé si utilizar la palabra a destiempo o a tiempo oportuno. Bueno, Mildred, que en política... A destiempo o tiempo oportuno va a traer movimientos importantes. Y creo que de una manera u otra contribuye a que se polarice la situación dentro del PLD. O sea, aquellos que van a favor de la reelección y aquellos que están en contra de la reelección. Y no hay que ponerle nombres ni apellidos a quienes van a identificar uno que otro bando. O sea, es un ejercicio mentalmente improductivo. Entonces, ¿qué va a pasar con esas fuerzas a lo interno del PLD? Bueno. ¿Qué va a pasar a lo interno de esta organización que tiene todavía, en el caso del presidente Medina, estamos en el 2018? Las elecciones son en el 2020. Temas importantísimos en agenda que requieren pues toda la atención. Y sabemos que en muchos casos, cuando más que el presidente, cuando los funcionarios o el entorno están en reelección, ¿qué acontece? Cuando se toman medidas por aquello de que tienen que ser favorecidos por una encuesta, y en muchos casos las medidas tienen que ser buscando generar algún tipo de simpatía. Entonces, esta declaración del senador Sánchez Rojas obviamente va a contribuir y volverán mañana, preparemos el tweet, volverán mañana. Franklin. Exacto. Esperemos el tweet de Franklin, a ver. El tweet de Franklin y de otros. Eso es un buen segmento. El tweet de Franklin. Le van a mandar su tweet a usted. Bueno, mire, doctora, entonces vamos a hacer nuestro primer contacto de publicidad en este toque final para venir con más contenido en este espacio después de la pausa. Así es. Bueno, si por alguna razón usted durante la semana no pudo estar al tanto de las principales informaciones que trazaron la agenda noticiosa, vamos a ver el segmento de las 10 principales en toque final para que pueda ponerse al día de cuáles fueron las principales noticias de la semana. Aunque en su informe anual de 2017, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reconoció las acciones del Estado Dominicano para responder a la situación de los perjudicados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la entidad instó a que se restaure plenamente el derecho a la nacionalidad de los afectados por ese dictamen, que en su mayoría son descendientes de haitianos. Además, instó a dejarse en efecto las disposiciones de la Ley 169-14. El informe
desató reacciones de diversos sectores que por un lado defienden la ley 169-14, que establece un régimen especial para las personas nacidas en el territorio nacional, y por el otro la soberanía nacional. El canciller Miguel Vargas Maldonado sostuvo que la ley 169-14 fue fruto de un gran consenso nacional, la cual está apegada a las normas, a mente regular la política migratoria del país. De su lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, consideró que la República Dominicana es un país independiente y soberano, por lo que el tema de la nacionalidad es de su absoluta incumbencia. En tanto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo que la posición del gobierno es clara e inequívoca. El gobierno defiende la ley 169-14 porque fue una ley propuesta por el presidente de la República luego de un consenso y de una consulta con diferentes sectores y que logró el apoyo unánime del Congreso Nacional. Legisladores de distintas bancadas salieron al frente a la Iglesia Católica, quien en su tradicional sermón de las 7 palabras, el Viernes Santo, pidió un alto a quienes promueven la xenofobia y odio contra los inmigrantes. Aunque en sus 7 puntos de su tradicional sermón de las 7 palabras, los religiosos tocaron múltiples temas, las principales reacciones giraron en torno al llamado de no promover la xenofobia en contra de los inmigrantes en el país. Mientras tanto, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, rechazó que exista un estado de xenofobia y de odio contra los inmigrantes haitianos, al momento de deplorar que un sector de la jerarquía católica esté coincidiendo con la campaña de descrédito internacional que motorizan el gobierno haitiano y organismos internacionales, presentando a la República Dominicana como una nación violadora de los derechos humanos. La firma CISA dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta, en la cual un 71% de los dominicanos considera que no debe ser modificada la Constitución para permitir que Danilo Medina se presente de nuevo como candidato, mientras que un 24% cree que debe hacerlo. En un escenario hipotético donde se seleccionan las dos figuras con mayor porcentaje en sus organizaciones políticas para presentarse por la candidatura del 2020, el estudio señala que el 46% de los entrevistados seleccionaría a Fernández frente al 36% por Abinader. Asimismo, según el estudio de celebrarse hoy las elecciones internas del PLD, un 43% de sus miembros votaría a favor de Leonel Fernández, un 31% lo haría por Danilo Medina, mientras que un 17% afirma que elegiría a Margarita Cedeño. De igual forma, en el PRM, el candidato con la mayor tasa de aceptación fue Abinader, con el respaldo del 62%, seguido por Hipólito Mejía con el 18% y David Collado con un 16%. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenó el cierre técnico de los vertederos de Duquesa, Moca, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Tamboril, Verón y Villa Altagracia. Esta medida fue tomada con la finalidad de garantizar una disposición final de los residuos adecuada y segura a largo plazo y lograr la protección de los recursos naturales y la calidad ambiental. El cierre técnico significa que en un plazo de 6 meses y no mayor de 5 años se debe buscar las alternativas para estos basureros y que el programa Dominicana Limpia contempla sean estructuras que valoricen el reciclaje. Así lo informaron el ministro Francisco Domínguez Brito junto a Domingo Contreras de Dominicana Limpia, quien dijo que ya están adquiriendo 2 juegos de equipos a través de la Liga Municipal Dominicana para que esas intervenciones sean lo menos costosas posible. La estrategia para enfrentar la evasión es integral y requiere una reforma administrativa importante del esquema de comprobantes fiscales, la cual ya está en marcha y que se consolidará en el mes de mayo con el vencimiento de los actuales NSFs y vigencia de las nuevas secuencias de comprobantes, afirmó el ingeniero Magín Díaz, director general de Impuestos Internos, durante un encuentro con editores, productores de radio y televisión y líderes de opinión. El funcionario explicó que los principales factores que sustentan la elevada tasa de incumplimiento del ITEVIS son la evasión o subdeclaración voluntaria e ilegal de los tributos, elusión o uso abusivo de la legislación con el propósito de disminuir sus pagos y mora, que significa diferencia temporal entre el impuesto declarado y el efectivamente ingresado. Gran revuelo ha causado en el país la declaración del vocero de la presidencia, quien asegura que los nacionalistas xenófobos nunca han luchado por la patria, luego de las críticas sobre un video que grabó una médico contabilizando a pacientes haitianos en cuidados intensivos. Este video de 45 segundos, donde una doctora contabiliza a pacientes haitianos,
ocupando camas en la unidad de cuidados intensivos del país, generó un torbellino en la red social Twitter, puesto que el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, expresara que la Ganela cometió 2 faltas al violar la privacidad de los pacientes y anunció que sería sancionada. La respuesta de Chupani ante la grabación generó a su vez un comentario del portavoz de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, quien escribió lo siguiente: correcto, bien por ti, Chanel. La histeria promovida por xenófobos solo conduce al odio y atenta contra las instituciones y la convivencia democrática. La Procuraduría General de la República informó que fue interrogado el privado de libertad de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, señalado como la persona que habría proferido amenazas contra la periodista Alicia Ortega, luego de la publicación de un reportaje donde hizo mención de Matías Avelino Castro, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del comunicador José Silvestre. Se destaca que luego que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, recibiera el pasado martes a la comunicadora para tratar asuntos relativos a este caso, le ofreció protección para salvaguardar su integridad física y ordenó abrir de inmediato una investigación. Las elecciones del 2018 en Costa Rica ocuparán un campo especial en la historia del país y del continente por la diversidad de sus autoridades, reflejada en un joven presidente de 38 años, la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta de América continental, el primer diputado gay del país y 7 pastores evangélicos en el Congreso. El candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, ganó el domingo de forma contundente las elecciones de segunda ronda en Costa Rica, con el apoyo del 60.66% de los votantes. Alvarado ganó la segunda vuelta del pasado domingo y será a partir del 8 de mayo próximo, cuando tome el poder, uno de los presidentes más jóvenes en toda la historia de Costa Rica, la democracia más longeva de América Latina. La Corte Suprema de Brasil negó la noche del miércoles por 6 votos contra 5 el habeas corpus que podría haber librado de la prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien queda hacia un paso de la cárcel, condenado a 12 años por corrupción. Lula ya ha sido hallado culpable por 2 tribunales, de acuerdo con una jurisprudencia dictada por el propio Supremo y reflejada en la ajustada votación. Una sentencia ratificada en segunda instancia permite el inicio de la ejecución de la pena. Imputado en otros 6 procesos judiciales, el exmandatario niega todas las acusaciones y las considera parte de un complot de las élites para que no vuelva al poder, después de haber dejado el cargo en 2010 como el presidente más popular de la historia reciente de Brasil. Finalmente, el cantante puertorriqueño Farruko fue acusado el miércoles de esconder casi $52,000 en su equipaje y las suelas de sus zapatos cuando viajaba al territorio estadounidense en helicóptero desde República Dominicana. La Fiscalía Federal dijo que el cantante, cuyo verdadero nombre es Carlos Efraín Reyes, fue arrestado bajo cargos de que no declaró el transporte de más de $10,000 en efectivo y de tráfico de efectivo a los Estados Unidos. Farruko fue liberado tras pagar una fianza de $100,000 después de una audiencia en la corte el miércoles por la tarde y estará bajo arresto domiciliario con un monitor en su tobillo en su casa en Miami. Gracias, Esmilda Montero, por ese interesante resumen de noticias. Y vamos ahora a un contacto con nuestros patrocinadores. Cuando regresemos, más contenido. De regreso contigo en este tu espacio Toque Final con Julio Martínez Pozo. Estamos en la sección del enfoque de la semana. Un tema que para mí tiene una gran importancia es todavía la no respuesta del Estado haitiano a la solicitud que hiciera el Estado dominicano para la extradición de los 2 nacionales haitianos que están en territorio, o se presume que están en territorio haitiano, luego de haber realizado un doble asesinato en la provincia de Pedernales. Este hecho pudiera aparentar una cuenta de un rosario de diferentes situaciones que se han manifestado con nacionales haitianos que han cometido hechos irregulares con la ley y salen por las facilidades propias que tiene la misma frontera
que separa a República Dominicana y Haití. Y es uno de los casos más que complejiza todas estas relaciones dominico-haitianas. Y tiene que ver mucho, y comentaba con alguien especializado en materia jurídica haitiana, que decía que parte del problema surge que muchos nacionales haitianos no poseen ningún documento de identidad personal. Al no tener un documento de identidad personal, no aparecen registros en el registro civil, no aparecen incluso muchas veces, y ojo con esto, son contratados en labores domésticas, en labores propias agrícolas, básicamente en contratos de manera oral. Y cuando la parte tiene que ver con la identificación, lo que dan es un nombre o falso o un apodo. Y imagínese usted, por ejemplo, alguien que tenga un guardián en su casa o alguien que tenga en el servicio doméstico o que tenga trabajando en determinada finca agrícola. Si se produce cualquier situación donde esté ligada a algún aspecto legal y esa persona haya que poner algún tipo de denuncia, ¿cómo se realiza? ¿Quién fue el que cometió el hecho? Ah, Maniga. No, ¿Cómo Maniga? O sea, por un apodo. Shen. Exacto. Pero cuando tú vas, ¿realmente era el nombre de ese ciudadano? No. ¿Aparece algún registro? Entonces, eso complejiza aún más esta situación porque pone muy en riesgo el aspecto relativo a la seguridad. Así es, Mildred. Mira, y a propósito de este tema que planteas en el enfoque de la semana, el tema que traemos es muy similar y concatenado a esta situación, y es que ustedes saben que en la semana se planteó la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues iniciara junto al gobierno dominicano una mesa de diálogo, algo totalmente absurdo, sobre todo por el planteamiento inicial de que había que eliminar la sentencia 168.13, la ley 169.14 y comenzar y remover todo el marco jurídico que había establecido o habían establecido los tribunales independientes de la República Dominicana, el Estado Dominicano con su soberanía que posee y que tiene el derecho de regular y de manejar la política migratoria de la manera que más entienda. Y al margen de que nosotros entendemos de que esa política migratoria, el intento que ha hecho el gobierno con este plan de regularización, quizás no ha sido el suficiente, que quizás la política exterior del gobierno dominicano, ese trabajo de lobby en Washington, en los organismos internacionales, como sí lo hacen muy bien las ONG y el Estado haitiano, nos han ganado en esa materia. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que se atreva esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos a plantear una idea tan absurda y que algunas personas dentro del gobierno dominicano, dentro del Estado dominicano, le den cabida a esa posibilidad, abandonando nuestra soberanía, claudicando frente a una petición como esta, porque estamos de acuerdo que hay una problemática humanitaria, estamos de acuerdo que debemos abocarnos a un diálogo responsable con toda la comunidad internacional, pero siempre partiendo del punto de que nuestros tribunales y nuestro Estado tomó una decisión soberana. Entonces, a partir de ahí podemos comenzar a dialogar, pero jamás claudicar aceptando un diálogo, sopesando la posibilidad de eliminar todo lo jurídicamente establecido. Desde mi punto de vista, eso es un absurdo y ojalá que el gobierno haya rectificado o las personas que estaban sopesando esta posibilidad, porque incluso figuras de la talla del presidente del Senado, Reinaldo Pared, se manifestaron en contra de eso de manera enérgica y muchas otras personalidades de la República Dominicana. Uno de los temas que quizás va a requerir una demanda en todos y cada uno de los sentidos es atención, seguimiento y quizás manejarlo desprovisto de todo tipo de prejuicios, porque no es un caso ni anti ni pro, es en su justa y real dimensión, es la situación dominico-haitiana. Primero porque encierra una complejidad única, creo que somos de los poquísimos países en el mundo que una misma isla es compartida por dos estados, con naturaleza y vocación
por ejemplo, idiomas diferentes, culturas diferentes, pero eso no es quizás el óbice. El tema, yo creo que las diferencias pueden enriquecernos. Es un asunto que hay un estado que tiene menos territorio con una mayor cantidad de población y es más pobre, porque no puedo decir que República Dominicana es más rico, es más pobre que nosotros. Entonces, ha existido por siempre una migración irregular que ha dejado grandes recursos y grandes dineros, porque ese caos que se ha dado a nivel de frontera, ese caos que se ha dado a nivel que las personas puedan entrar y salir sin ningún tipo de reglamentación, no se hace de manera casual. Claro que no. Ha tenido el apoyo de ambas partes de la isla. Complicidad. En muchos casos, a la distorsión que el Estado, en el caso nuestro, tanto en lo que ha sido el tema del cultivo de la caña de azúcar como otros rubros agrícolas ya en el sector privado, y también en el Estado en materia de construcción, se han convertido en los grandes empleadores de una mano de obra en estado irregular con la ley. Entonces, el tema no es tan solo decir que se van a producir algún tipo de repatriaciones, es entender cómo si se quiere de cubrir o poder, no el error, sino la falta de seguimiento que se dio en el pasado y entender ahora cómo hacer, respetando primero la parte que eso es innegociable. República Dominicana es un estado libre e independiente, con la autonomía y la capacidad para dictar sus propias leyes. Entonces, un estado haitiano que ha tenido siempre una vocación de irresponsabilidad con sus propios nacionales, un estado que se ha convertido en un país generador y expulsador de su propia gente. Porque usted ve los propios procesos migratorios, aquí vienen a pies, pero también se da como fuga de cerebros para otras naciones como Canadá y Estados Unidos. Entonces, el tema que he estado ahora es, el Estado haitiano, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a manejar la política? Y Haití, el gran problema es que en muchos casos da la sensación que no hay con quién negociar ni con quién pactar que pudieran dar la seguridad de continuidad a lo que se establece. Lo que yo, y totalmente coincido contigo, tacho de inaceptable es que la comunidad internacional cometa la irresponsabilidad de presionarnos a asumir una postura conveniente a su visión. O sea, la comunidad internacional debe respetar esa soberanía de la que hablas, esa libertad de Estado que tenemos a regular nuestra migración y de manera responsable, entonces buscar un bajadero. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconstruir Haití, vamos a traer inversión a la frontera para que la gente se quede en la zona fronteriza trabajando. Vamos a hacer un muro de zonas francas. ¿Por qué no hacemos un muro de zonas francas a lo largo de todos los 300 kilómetros de la frontera para que la gente se quede ahí y viva bien de este lado y de aquel lado? Ah, no. Si fuera por la comunidad internacional, es que tienen que vivir aquí. Y entonces vivir aquí utilizando la salud pública, ocupando plazas de trabajo sin seguridad social, sin cotizar impuestos. El 70% de las parturientas son haitianas sin documentación. Cuando va gente a la construcción privada, que también es una irresponsabilidad del sector construcción y de los otros sectores agrícolas que contratan mano de obra ilegal, porque cuando tienen un accidente lo llevan a un hospital que costeamos los contribuyentes dominicanos. Entonces no es un tema de xenofobia, es un tema de que tanto aquí como en Pekín, en Estados Unidos, donde quiera que hay inmigración ilegal que no aporta, no cotiza y no suma, entonces siempre va a ser una carga. Mira, y lo de la carga también, porque muchas veces, fíjate, hubo un ex ministro de Obras Públicas que dijo que el metro había sido construido. Separaba si no teníamos los haitianos. La mano de obra haitiana. Exacto. Entonces ahí va el doble discurso. Es necesario. El doble discurso. Pero regulada. Pero regulada. Entonces yo creo que en el caso de Haití y de sus haitianos merecen una mejor suerte en sentido de su clase política, que tenga un mayor nivel de responsabilidad con sus propios nacionales, que tenga la capacidad del primer ejercicio, es que los haitianos tienen que saber cuántos son y quiénes son. Esa sencilla tarea les va a permitir a ellos realizar planes importantes de alfabetización, de construir hospitales donde más se necesite, de llevar políticas que tienen que ver de alfabetización. O sea, la madeja
de esa situación caótica que existe iniciará cuando se comience un real y efectivo sistema de identificación. Doctora, a propósito de este tema, tenemos que ver ¿Sí? el segmento de las 3 preguntas a cargo de José Ricardo Taveras, quien fue director de Migración hace unos años y es dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Vamos a ver las 3 preguntas, a ver qué tiene José Ricardo que decir acerca de este tema. Reviste de importancia que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos haya sacado a la República Dominicana de su lista negra en el renglón 4B por graves violaciones a los derechos humanos de los haitianos residentes en nuestro país. Mira, lo que para mí es una afrenta, tanto la lista negra como sacarnos de la lista negra, por tratarse de la materia de que se trata. Es un asunto de migración y de nacionalidad. Y según el artículo 30 del Convenio de Viena, es un asunto reservado de cada Estado decidir soberanamente todas las políticas que tienen que ver con el tema de la soberanía y de la nacionalidad. Ponerlo en la lista, sacarlo de la lista negra más bien, es irrespetuoso por la forma en que se hizo además, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que nos saca por el hecho de que el gobierno ha propuesto una mesa de trabajo, que yo le llamo la mesa de genuflexión, en la cual le oferta a la comisión sentarse a establecer los avances en el desmonte de la sentencia 168.13. Y obviamente eso es una afrenta a la soberanía nacional, es un delito, y en salir en esas condiciones en las que la Comisión no reconoce la soberanía de la República Dominicana en esa materia, pues obviamente es tan vergonzoso. La lista negra es más digna. La lista negra es más valiosa porque significaría que el gobierno está haciendo lo correcto. Pero sacarnos de esta lista negra lo que implica es que el gobierno continúa en su política de desmonte de la sentencia 168 y de la Constitución de la República en lo que concierne al Estatuto de Nacionalidad y de la soberanía en las políticas migratorias. ¿Qué piensa de la mesa del diálogo que se le permitirá abrir en República Dominicana a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Una vergüenza, absolutamente una vergüenza. Es el gobierno el que propone, y así consta en el informe de la CIDH, el que le propone hacer una mesa de diálogo para que, en base a una agenda temática que también propone el gobierno dominicano, en que se van a pasar revista a los temas de nacionalidad, etcétera, se está haciendo como una especie de rendición de cuentas para ir viendo en qué medida el gobierno dominicano ha podido ir cumpliendo con las objeciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuáles son esas objeciones? Número uno, que se elimine cualquier impedimento de naturaleza constitucional que impida que las personas nacidas en la República Dominicana, así sean hijos de extranjeros irregularmente establecidos, puedan adquirir la nacionalidad. Lo que es peor, ellos han ordenado, porque es una orden, han ordenado simplemente que se desmonte cualquier decisión o interpretación que tienda a dejar sin nacionalidad a todos los ciudadanos extranjeros, hijos de extranjeros irregulares, que deje sin efecto, o sea, que se desmonte la sentencia 168, y la sentencia 168 es del Tribunal Constitucional, que establece la propia Constitución, que es una decisión que resulta oponible a los 3 poderes del Estado, que están en la obligación de acatarla.
Y sencillamente lo que se está sentando en esa mesa es a inventariar, a auditar todo lo que el gobierno ha hecho para desmantelar la 168.3. En su informe anual 2017, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exige a la República Dominicana modificar la Constitución y la Ley de Migración, así como anular los efectos de la sentencia 168.13. ¿Qué opina de estos reclamos? Me parece que es grave. Que es grave que lo estén pidiendo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido cuestionada prácticamente por la mayor parte de los estados latinoamericanos. Incluso Brasil en algún momento puso en situación financiera compleja a la Organización de Estados Americanos por los desvaríos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa situación ha sido contestada fuertemente por Nicaragua, Colombia, Venezuela y otros países de América Latina, por citar solo 3. Y lo penoso no es lo que la comisión esté haciendo, lo penoso es el nivel de subordinación y de temor con que el gobierno dominicano asume esas demandas. Esas demandas las vienen haciendo desde el año 2015 y las han reiterado, nos sacan de la comisión porque sencillamente ellos están estimulando al gobierno a que continúe su política de desmonte de la sentencia 168. Pero la vergüenza no es por la CIDH, porque la CIDH son un grupo de tecnócratas financieramente sostenidos en base a hacer ese tipo de cosas. Es un órgano que va a terminar implosionando el sistema interamericano. Pero en el caso de nosotros, el problema no es la CIDH, el problema es el gobierno, que debió mandar la CIDH a freír tuzas hace tiempo. Debió ponerlos en su lugar. Desgraciadamente, el gobierno dominicano ha elegido el camino, penosamente, y me duele decirlo, porque yo fui parte de este gobierno, que han elegido el camino que nos va a llevar a una confrontación social. Si el gobierno no tiene la capacidad de entender las repercusiones que puede tener, permitir que se siga alargando en la sociedad dominicana un sentimiento de impotencia por la ausencia del Estado dominicano en la defensa de los valores de la identidad dominicana, pues obviamente será eventualmente el responsable histórico de todo cuanto pueda ocurrir. Están a tiempo, tal vez. Están a tiempo. Creo que el gobierno debe simplemente rectificar esa actitud. Esa es mi esperanza. Han sido las 3 preguntas. Vamos ahora a un contacto de publicidad y cuando regresemos, ya el contenido final de este tu espacio, Toque Final con Julio Martínez Pozo. En la sesión del pasado miércoles, el Senado de la República aprobó en única lectura el proyecto de ley orgánica que regula los estados de excepción en la República Dominicana. Aprobado. Los senadores también aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que declara la provincia Santiago Rodríguez como provincia ecoturística. El vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, el proyecto de ley que dispone la regulación a los servicios telefónicos. La iniciativa depositada en la Cámara Baja ya fue aprobada por el Senado en la presente legislatura. Durante la semana también se reunieron la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley de partidos políticos, además las comisiones permanentes de Defensa y Seguridad Nacional, la de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, la de Industria y Comercio y Zonas Francas, así como la de Relaciones Exteriores y Cooperación y la de Cultura. Concluimos con una comisión del Colegio Dominicano de Periodistas, encabezada por su presidente Adriano de la Cruz, que entregó al senador Euclides Sánchez un anteproyecto de ley que busca la modificación de la ley 1091 que crea esa entidad.
De regreso contigo en el resumen de noticias de este tu espacio Toque Final con Julio Martínez Pozo. Y vamos a compartir una información que nos llega de Sánchez Ramírez, y es que pobladores de esta demarcación piden al Congreso Nacional que interceda para que reciban del gobierno el 5% de dinero que aporta la Barrick Gold. Representantes de diferentes sectores de esta provincia cibaeña pidieron al Congreso Nacional que en el marco de sus funciones de fiscalización intervenga para que el gobierno entregue a esta demarcación el 5% del dinero que obtiene de la exportación que realiza la minera Barrick Gold. Los diferentes dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado, con el objetivo de acercar la institución legislativa a la población. En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz, Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que podrían ser resueltos con esos recursos. De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna, El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al Distrito Municipal de Zambrana, demandaron del gobierno la minera Barrick Gold que los reubiquen de esa zona debido a las enfermedades a las cuales estarían expuestos. Vamos en contacto y regresamos. Bueno, y continuando con este resumen político, ustedes saben que el presidente los domingos realiza las famosas visitas sorpresas. Hoy el presidente estuvo en Cañafistol de Baní. En la producción de mangos en esa zona va a cambiar de rumbo, según lo establecido hoy. La Asociación de Productores de Mangos exporta más de 200.000 cajas de mango al año. Con el apoyo recibido hoy, tendrán una empacadora, planta de tratamiento hidrotérmica, camión, tractor y sistema de bombeo para que puedan exportar más de 500.000 cajas al año. O sea que con esto que el presidente llevó hoy a Baní, van a subir de 200.000 cajas exportadas a 500.000 cajas al año. En el año de fomento de las exportaciones, las visitas sorpresas promueven que pequeños y medianos productores también puedan exportar y manejar divisas para el desarrollo de sus familias y sus comunidades. Bueno, excelente esta información, doctor. Bueno, pues gracias, Elvis Castillo, como siempre, un inmenso honor y placer compartir juntos en este espacio, porque la verdad que teníamos mucho en el tribunal que no coincidíamos. Así es, y no, uno no quiere que el jefe sea ausente, pero ojalá que sea más a menudo, ¿verdad? De verdad, como siempre he dicho, un inmenso y gran honor pues compartir en este espacio y que ha sido pues ya costumbre, ¿no? Recibir las informaciones del hombre más informado de toda la República Dominicana. Esperando haber pues satisfecho las expectativas de la audiencia por esta noche. Nos despedimos. Renovar el compromiso para una próxima vez. Feliz resto de la noche.